Comenzamos entonces hoy nuestra jornada con nuestro primer invitado, Jorge Heinen Antón, de nuestro país hermano del Perú. El doctor Heiner Antón es socio director gerente de la oficina 5 Supply Chain Thinking en Perú, una firma consultora internacional especializada en cadenas de suministros. Nuestro ponente es candidato a doctor en gestión de empresas, magíster en dirección de empresas con especialización en supply chain management. Cuenta con amplia experiencia en diversos sectores y procesos logísticos y de cadena de suministros en los ámbitos nacional e internacional. Ha sido gerente de distribución en San Fernando, gerente de negocios de carga de proyectos en Neptunia, gerente de la división de transporte y distribución en AUSA Soluciones Logísticas y gerente de distribución internacional en Alicor. Bienvenido, doctor Heiner Antón, por acompañarnos en este día. Muchas gracias y adelante. Muchas gracias, Luis Enrique. Para mí es un gran placer y formar parte de esta jornada, iniciar el segundo día. Permítame, por favor, compartir una presentación que tengo preparada para ustedes. Lo que nos toca, ustedes están viendo ya mi pantalla, ¿me confirman, por favor? Ok. Hoy nos toca hablar de la automatización de operaciones y vamos a ver cómo esto va a afectar el mundo del trabajo, cómo va a afectar el gobierno de personas y en las organizaciones. Eh, Definitivamente, la pandemia nos ha traído hacia adelante aceleración de varios procesos que ya se venían dando en el mundo y que con esta disrupción que ha significado la pandemia, muchos de estos procesos se han acelerado, pero no son nuevos, son tendencias que ya se venían viendo. Bueno, aquí ya Luis Enrique hizo una breve presentación mía, acá está un poco más de información al respecto, voy a avanzar con esto. Muchos de ustedes seguramente han leído o han visto este libro, por lo menos han escuchado hablar de él, ¿no? De Andrés Oppenheimer, este famoso periodista que ha escrito este libro llamado Sálvese quien pueda, ¿no? Y ahí tiene una frase o una anécdota que él cuenta muy famosa, ¿no? Dice que las fábricas del futuro van a tener solo dos empleados, ¿no? Un perro y un hombre, ¿no? El hombre va a estar ahí para darle de comer al perro. Y el perro está ahí para cuidar que nadie toque las máquinas, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere con este chiste que dice que circula en Silicon Valley, ¿no? Que muchas de la fuerza laboral actual va a ser reemplazada por robots en un futuro no muy lejano, ¿no? Los que no han leído este libro, les recomiendo que lo vean, lo lean. Es muy interesante, habla de muchas tendencias, algunas se harán, algunas no, pero eh, casi toda actividad humana de una u otra manera se va a ver afectada por la digitalización, por la robotización, ¿no? Pone ejemplos tan interesantes como, por ejemplo, que lo traigo a colación para que ustedes se den cuenta, ¿no? Miren, por ejemplo, incluso en el cine, ¿no? Uno ve, pues, en la última película de Star Wars, ¿no? Cómo la princesa Leia fue reemplazada, ¿no? Ya había muerto, pero igual la vimos, ¿no? ¿Y por qué? Porque digitalmente la construyeron. O sea, dice, mira, ahí ya te estás dando cuenta que en algún momento hasta los actores no van a ser necesarios, ¿no? Entonces, muchos de esos ejemplos nos proporciona este libro y les recomiendo enfáticamente que le den una buena leída. Eh, a lo largo del tiempo, bueno, los cambios se han venido dando y hemos ido avanzando en la digitalización, en la mecanización, ¿no? De los procesos, ¿no? Desde la profecía de Keynes en 1930, que decía que en 100 años más, o sea, de aquí a 10 años, ¿no? Nadie tendría que trabajar para producir bienes hasta la no aparición, pero sí hasta ya
ya la inteligencia artificial que hace unos 4 o 5 años atrás que se viene ya viendo de manera más presente en todo el mundo, ¿no? Entonces tenemos incluso en nuestros smartphones aplicaciones que tienen la inteligencia artificial. Vemos cómo esto va evolucionando y además cómo rápidamente va escalando, ¿no? Pero no me quiero detener en esto, ¿no? En la historia. Yo lo que quiero que vean ahora es cómo esto ya es casi algo que tenemos muy, muy encima, muy, muy, muy adelante de nosotros, ¿no? Y en principio, ¿no? Cuando uno habla de la posibilidad de automatización, ¿no? De las probabilidades de automatización, y uno compara, ¿no? Dependiendo del nivel salarial, ¿no? O dependiendo, acá nos ha faltado el eje, del nivel educativo que tengamos, ¿no? Del nivel educativo, acá es el nivel educativo, ¿no? La probabilidad de que nuestro empleo sea reemplazado por una máquina, una computadora o un robot, ¿no? Es más alta, ¿no? Cuanto cuanto más alto de repente es nuestro salario, significa que nuestro valor agregado está más por el hecho de pensar, de desarrollar cosas, ¿no? De generar estrategias, de tomar decisiones. Probablemente nuestra posibilidad de ser automatizados es menor, ¿no? Está, digamos, casi 0%. Pero cuanto menos es nuestro salario, ¿no? Significa que nuestro trabajo es mucho más estandarizable. Cuanto más estandarizable es nuestro trabajo, o sea, la proporción de mi trabajo es mucho más rutinaria, mi probabilidad de ser reemplazado por una máquina o un robot son mucho más altas, ¿no? Y evidentemente esto está correlacionado con el nivel educativo también, ¿no? O sea, evidentemente para tomar decisiones o tener jerarquías más altas en las organizaciones depende mucho más de nuestro nivel de preparación y educación, ¿no? Entonces, en una de las compañías donde yo soy director, porque aparte de ser el representante de la oficina local de Cincos en Perú, también soy director en algunas otras compañías, entre ellas a operadores logísticos. En alguna de ellas estamos implementando ya sistemas RPAs, ¿no? Para reemplazar algunas labores rutinarias, ¿no? Por ejemplo, en las declaraciones de aduanas. Todas las declaraciones de aduanas en esta compañía, en una de las compañías, mejor dicho, donde yo soy director, se están reemplazando por robots que pueden leer, ¿no? No son físicamente, no son artefactos, ¿no? Sino son robots que están dentro de la computadora, son software realmente, ¿no? Que leen documentos y lo traducen en declaraciones de aduanas, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Esa es una aplicación sencilla, pero que ya se está dando, ¿no? Entonces, imagínense cuánto de ese tipo de labores que son rutinarias van a poder ser reemplazadas muy pronto por robots, ¿no? Dependiendo de cada industria en la que estemos, va a haber un mayor o un menor nivel de posibilidad de que nuestra industria sea automatizada, sea reemplazada por robots. Ahora, no hay que verlo esto como una amenaza, ¿ya? Hay que verlo más bien como una oportunidad. Pero a eso vamos a decantar. ¿Quiénes van a tener la oportunidad y quiénes van a tener que reconvertirse porque sus trabajos van a ser reemplazados por robots, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hospedaje y food service, industria manufacturera, acá están, ¿no? El tamaño de ese mercado laboral y qué parte, es la barra ploma, es el tamaño de ese mercado laboral, ¿no? Estimado, ¿no? En Norteamérica, ¿no? Y la barra verde, o media azul verde, es qué parte de esa barra puede ser reemplazada por alguna automatización, ¿no? Y entonces el resultado de estas dos barras nos da este porcentaje que está del lado, voy a poner el puntero, ¿no? Este porcentaje que está del lado derecho, ¿no? Entonces tenemos que muchas de las actividades, y dependiendo de dónde esté
En nuestro ámbito de acción, muchas de nuestras actividades van a poder ser reemplazadas por algún sistema de automatización, ¿no? Y vemos cuáles son las actividades que tienen mucha más facilidad de ser reemplazadas. Y miren ustedes aquí, ¿no? Acá está transporte y almacenaje, o sea, las actividades logísticas, comercio exterior, logística, ¿no? Minería, industria manufacturera, operaciones, ¿no? Toda esta zona de operaciones tiene mucho nivel posible de automatización. ¿Por qué? Porque la logística está basada en estándares. Las mejores prácticas logísticas se basan en estándares y todo lo que es estandarizable finalmente es mecanizable, ¿no? Ustedes pueden, seguramente ya conocen muchos de ustedes el modelo SCORE, que es un estándar internacional sobre el cual presenta benchmarks o referencias de cómo deben ser las operaciones, las best practices, ¿no? Las mejores, las referencias operacionales, ¿no? Entonces, si ya todas las industrias pueden ir hacia un estándar que es la mejor práctica, entonces si todo es estandarizable, todo es posible, o no todo, pero buena parte es posible de ser automatizable. Ahora, en una encuesta realizada por McKinsey, McKinsey es una referencia muy importante, yo siempre también recomiendo que muchos de ustedes la vean, ¿no? Investiguen, tienen muchas publicaciones a diario, saca 5 o 6 publicaciones y todas ellas muy interesantes, ¿no? De en qué nivel están las empresas, esto también es dato del primer mundo, digamos, en qué nivel están las empresas de automatización, ¿no? ¿En qué etapa están de automatización, ¿no? Están, están al inicio, no definen, ¿no? Unas no tienen todavía ningún plan de automatización, otras están empezando. Esta estadística es 2018, ¿eh? 2018, ¿eh? Esto con la pandemia ha cambiado muchísimo. O planea para el año que viene, ya un 28% estaba en pilotos, ¿no? Ya hay otros que tienen al menos una unidad de negocio automatizada y hay un 16% que ya está en un nivel superior, ¿no? Entonces tenemos más del 50% de las empresas que ya entraron en el mundo de la automatización, ¿no? Ahora, ¿por qué no ha avanzado más la automatización? ¿Cuáles son los peros que le ponen las empresas a la automatización, a la robotización, ¿no? En principio es el costo, ¿no? O sea, la inversión todavía, y esto va a ocurrir mucho todavía aquí en nuestros países de Latinoamérica, que yo actualmente, bueno, sí, actualmente estoy trabajando, por ejemplo, en un proyecto de una gran compañía de retail que estamos viendo la robotización de varios de sus procesos, de automatización de sus procesos. Pero claro, ¿cómo se paga esta automatización? Se paga por varios factores, ¿no? Se paga por el número de errores, por ejemplo, ¿no? La cantidad de errores que puede cometer los robots, la cantidad de errores que tengo con el recurso humano, ¿no? Y que eso me afecta el nivel de servicio y me afecta mi relacionamiento con mis clientes. Eso es un factor bastante importante. El segundo factor importante es el uso de áreas, ¿no? Yo puedo, con soluciones mecanizadas, ¿no? Con robots, necesito mucho menos espacio y mucho menos, ¿no? Facilidades que cuando necesito gente, ¿no? Cuando tengo gente, tengo que hacer camerinos, comedores, áreas de circulación, baños, ¿no? Aire, ¿no? En cambio, cuando pongo robots, todo eso se reduce, ¿no? Espacios es bastante, es otro factor, inversión en infraestructura física es también otro factor, pero probablemente el principal factor es el reemplazo de la mano de obra, ¿no? Entonces, claro, en nuestros países en Latinoamérica tenemos, al menos aquí en Perú pasa mucho, tenemos dos factores, que nuestra mano de obra a veces es muy productiva en labores que son estándares, ¿no? Repetitivas, adquieren alta productividad, son bastante veloces, ¿no? Y además son de muy bajo costo, ¿no? La mano de obra todavía en nuestros países todavía es de muy bajo costo. Entonces tienen alta productividad y bajo costo. Entonces
ahí hace un poco difícil que se pague la inversión en los robots, ¿no? Y claro, esto ha hecho que se detenga o que no avance tan aceleradamente en nuestros países la robotización. Pero es algo que viene cambiando y ahora lo vamos a ver, ¿no? Otro tema importante también es que mucha falta, o sea, oye, yo voy a ser el primero en mandarme a poner robots, voy a ser el conejillo de Indias, o sea, hay mucho temor a hacer, a asumir la experimentación, ¿no? No hay experiencias relevantes de repente en nuestros medios, ¿no? De robotizaciones, ¿no? Entonces, piano, la gente espera que haya mucho más masa crítica, más tecnologías más probadas en nuestros medios para implementar, ¿no? Eh, muchas plataformas en las organizaciones, plataformas desintegradas, en fin, hay diversos factores, pero los dos primeros son probablemente los más importantes, ¿no? El costo de los robots y la experiencia, ¿no? Contra eso, ¿qué viene ocurriendo? ¿No? Lo que viene ocurriendo es esto, ¿no? Es esto, ¿ya? Es que la mano de obra a nivel mundial ha venido, digamos, desde los 90, si ponemos en una paridad de 100%, ¿no? El 100%, el valor de la mano de obra en 100% y el valor de un robot en 100%, ¿no? Eh, el, 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 la mano de obra prácticamente ha duplicado, ¿no? Los robots han bajado casi a la mitad, ¿no? Y claro, evidentemente ha habido un, un crecimiento económico en el mundo, en nuestra región bastante también, ¿no? Y eso ha originado que haya más demanda laboral, ha habido también mucho más eh, 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 mucho más beneficios que se le da a la demanda laboral, y entonces el costo de la mano de obra, costo total, se ha ido incrementando a lo largo de los años. Por el contrario, los robots van bajando de precio. ¿Y por qué por qué los robots han sido cada vez más capaces de bajar de precio? Bueno, evidentemente hay dos factores por los cuales los robots están bajando de precio. ¿Ya? Todo lo que es mecánico, todo lo que es mecánico es un commodity, ¿no? O sea, el bracito, las ruedas, las poleas, los componentes electrónicos, todo eso es un commodity, todo eso se compra y se arma, o sea, no tiene mayor gracia en realidad, o sea, eso cada vez son componentes que se van armando y construyes tú tus robots, o sea, ahí no está la dificultad, ¿ya? La dificultad siempre ha estado más bien en la parte del cerebro que mueve esos robots, o sea, en el software, ¿ya? Entonces, si con el transcurrir del tiempo, la parte hardware se ha ido comoditizando, se ha ido haciendo componentes más estándares que son armables, entonces eso ha hecho que baje bastante de precio la parte dura, la parte hardware, y la parte software la humanidad ha ido aprendiendo más, ha ido desarrollando más. ¿De acuerdo? Y ahora tú tienes pues compañías en la India, compañías en China que desarrollan ya también software, entonces ha habido mucha más competencia sobre eso, entonces ahora uno tiene acceso a robots oferta desde múltiple y de mucha calidad. Ahora, tenemos que ser conscientes que esto siempre es un desarrollo. Entonces, eso de tenerle miedo porque no hay la experiencia, o sea, nunca va a haber la experiencia. ¿Por qué? Porque la tecnología que hoy es buena y es la de vanguardia, el próximo año ya va a dejar de ser de la vanguardia. Entonces, la experiencia sobre las nuevas tecnologías siempre es muy corta porque el mundo está desarrollando siempre más y más y más y más y más. Entonces, no es el hecho de que yo tengo que tener una tecnología que ya está estable, que ya fue desarrollada, porque si me espero a eso voy a ser el último en la cola en implementar innovaciones y me voy a quedar en el atraso y no voy a hacer, y todos mis competidores me van a pasar, ¿no? Miren este indicador, excelentísimo, ¿no? Dice, lo llama la densidad robótica y mide
¿cuál es el número de robots implementados por cada 10.000 empleados? Por cada 10.000 empleados. ¿De acuerdo? Entonces, Corea del Sur, ¿no? Y vemos cómo los mercados están abarrotados de productos de Corea del Sur. Singapur, Alemania, Japón, Estados Unidos, Italia. Pero miren, todavía están por cada 10.000, o sea, ¿no? 7%, ¿no? De las actividades, por cada 10.000 empleados, digamos 7% porque no es igual, ¿no? Este, por ejemplo, yo les he hablado del RPA, ¿no? En los RPAs que nosotros hemos implementado, el ratio es más o menos que un robot me está reemplazando a 8 trabajadores, ¿no? Entonces, si yo hago si uso ese ratio así, ¿no? Burdamente, ¿no? Entonces, si yo hago esto por 8, estoy más o menos que ya tengo la mitad del trabajo desarrollado por, no la mitad, sino un tercio del trabajo ya viene siendo desarrollado por robots, ¿no? En Corea del Sur, igual y así sucesivamente, ¿no? Entonces, claro, de hecho, los países donde la mano de obra, y acá China sí es porque la cantidad de gente, o sea, si tienen tanta gente, la gente es sumamente barata, ¿no? Ya, pero de hecho siempre viene en relación con el costo de mano de obra, la facilidad o no de implementar robótica, ¿no? Pero no solo son robots, hay un montón de cosas que están cambiando en el mundo, ¿no? Y que ya están generando ventajas. El ejemplo que todo el mundo conoce, que todo el mundo sabe, que todo el mundo usa es Amazon, ¿no? Amazon es uno de los ganadores claves en esta mundo de la pandemia. O sea, Amazon evidentemente ha sido uno de los principales ganadores. Jeff Bezos ha sido, ¿no? Por unos meses logró ser el hombre más rico del mundo, ¿no? Desplazando por lejos a quienes tenían esa ubicación hace años atrás, ¿no? Eh, ¿Y a qué se debe, no? ¿A qué se debe? Entonces, acá hay un par de comentarios simples, ¿no? Miren, mientras que ustedes van a una tienda por departamento, ¿no? Cualquiera, acá en el Perú está Saga, Ripley, ¿no? Y en fin, ¿no? Cualquier tienda por departamento, una tienda por departamento puede estar manejando, no sé, pues 45.000 SKUs distintos, ¿no? Mientras que si ustedes entran a Amazon a comprar cualquier cosa, ¿no? Tienen 45 millones de SKUs disponibles, o sea, 1.000 veces la cantidad de SKUs, ¿no? 1.000 veces, o sea, el portafolio de productos que pueden encontrar ustedes en Amazon o sea, es como tener 1.000 tiendas por departamento, cada una con un surtido completamente distinto, ¿no? Y todo al alcance de la mano, en una pantalla, en un smartphone, ustedes pueden realizar sus compras, ¿no? Ahora, la pregunta siempre es, oye, pero ya Amazon, ¿no? ¿Cuándo vendrá Amazon a Colombia? ¿Cuándo vendrá al Perú? La verdad es que Amazon ya está, ¿no? O sea, bueno, hoy en el Perú, por ejemplo, han crecido otras empresas. Nosotros como Cinco trabajamos fuertemente con algunas compañías que compiten directamente con Amazon, ¿no? Pero, hace, no sé, 2 o 3 años atrás, de todo el comercio electrónico que se daba en nuestro país, en Perú, el líder era Amazon todavía, ¿no? Sin tener presencia, sin tener nada, ¿no? Directamente aquí en Perú, sin tener operaciones directas en Perú, ¿no? Entonces, y si tú compras por Amazon Prime, ¿no? Te está llegando tus productos en menos de una semana, ¿no? Entonces, cuando tú preguntas, oye, ¿y cuándo vendrá Amazon a Perú, a Chile, a Colombia? La verdad es que vienen 7 días, pues no, vienen 4 días, vienen 5 días, es el tiempo en que te llega tus productos, ¿no? Entonces, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque, claro, el gran problema que teníamos es que
¿Cómo manejar una complejidad? Si ya para una tienda por departamentos, manejar una complejidad de 45.000 ítems distintos, 45.000 productos distintos, 45.000 SKUs, era una complejidad enorme. Gracias a las tecnologías de información, hay empresas que hoy, como Amazon, pueden manejar una complejidad muchísimo mayor y están entregando productos a a millones de personas, a cientos de millones de personas en todo el mundo. Entonces, tienen millones de SKUs y entregando a millones de clientes que están en miles de territorios. Entonces, esa es una complejidad enorme. ¿Y cómo se puede manejar eso? Con software, con digitalización, ¿no? Ya no hay complejidad, ya la complejidad ya no es un límite, ¿no? Entonces, claro, las empresas tienen que avanzar hacia la digitalización y la digitalización está en todos lados. Hoy nosotros, cada que decidimos la compra de un producto, nos informamos. Oye, ¿y esto será orgánico, no será orgánico? ¿Qué tipo de compañía es? Tomamos cada vez decisiones mucho más informadas que por impulso. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos tanta facilidad de entrar y a informarnos, ¿no? Que no usarlo es hasta negligente, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con la digitalización? Porque es posible, ¿no? Porque ya tenemos mucha capacidad de procesamiento. Hoy en un smartphone nosotros tenemos capacidad de procesamiento que hace 30 años atrás eran salas de cómputo, ¿no? Hay mucho más desarrollo de algoritmos para cálculo, como hemos dicho, inteligencia artificial, machine learning, ¿no? Y el manejo del Big Data. Todo eso ahora es posible y hace que los procesos logísticos se vean, digamos, el manejo de complejidades en los procesos logísticos se ha enriquecido, ¿no? Y también ahora, ¿no? Que con estos temas de la pandemia, nosotros empezamos a tener también aplicaciones que nos ayudan con la bioseguridad, ¿no? Trazabilidad, transparencia, que le da tranquilidad a los clientes, ¿no? De cómo han sido procesados, qué tan bien, ¿no? Este, qué tan seguros son para mí comprar estos productos, ¿no? Dentro de esto se ha venido desarrollando, y estos son casos que, por ejemplo, ustedes seguramente ya conocen, ¿no? Uber Eats, Pedidos Ya, Tienda Pago, Corner Shop, los llamados servicios 4.0. A mí no me gustan estos clichés, estos nombres, ¿no? La verdad es que yo no comparto la idea de pensar así. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de esto, le pone números, ¿no? 4.0, ¿no? Significa que el mundo avanza en etapas, que da saltos. Y no es verdad, el mundo no avanza en etapas ni da saltos, no dice, ya, a ver, todos subámonos a la ola del 4.0. Ya estamos todos en la ola del 4.0 y ahora ahí vamos a la 5.0. No es así, pues, ¿no? El mundo evoluciona de manera constante. Y si yo digo, el 4.0, ya llegaré al 4.0, en lo que yo intento llegar al 4.0, el mundo sigue avanzando, ¿no? No es un estanco, no es un estadio, no es un escalón, ¿no? Entonces, eso a veces condiciona nuestro pensamiento, ¿no? Entonces, no, el mundo está evolucionando. Claro, hay que ponerle un nombre para saber a qué nos referimos, pero probablemente el hecho de ponerle un número nos está condicionando en algunas decisiones que tomamos, ¿no? Pero ¿a qué nos referimos con esto? A negocios que se dan en la era digital, ¿no? Que separan el flujo de información del flujo físico de materiales. Son negocios que se dedican a las transacciones que se dan en el mundo del comercio electrónico, pero que finalmente son soportadas por un mundo físico. Pero ese mundo físico no lo tienen ellos. Ellos se quedan con la parte bonita del negocio, que es la transacción digital y la transacción financiera. Y le dejan toda la parte física a terceros, ¿no? Usan el inventario de otros, usan los activos fijos de otros, usan los almacenes de otros, todo eso es tercero. No tienen nada excepto las plataformas, la inversión en las plataformas, la inversión en software, ¿no? Esos son sus principales activos, pero no tienen almacenes, no tienen inventarios, no tienen camiones, no tienen nada de eso, todo eso es tercerizable. Y se soportan mucho en la gig economy, ¿no? En estas maneras de contratar de manera eventual,
por transacción, donde a la persona le llega la carga de trabajo a través de un ringtone, ¿no? ¿Y qué negocio? Por ejemplo, ¿no? Tenemos a varios de estos, y acá ¿no? Walmart, por ejemplo, intentó comprar Corner Shop, pero finalmente fue comprado por Uber, ¿no? No sé si conocen Corner Shop, una aplicación que para hacer compras en tiendas, supermercados, ¿no? Que tú realmente te conectas y es como que hay un avatar que es una persona que hace las compras por ti y te las trae, ¿no? En fin, el punto es que si yo no avanzo en robotizar, en digitalizar, ¿qué hubiese pasado, por ejemplo, si yo siendo un Nestlé o una tienda por departamento, ¿no? Viene un competidor y es un competidor mío el que compra a una de estas compañías. Claro, puede haber, por ejemplo, que ocurrió con Walmart, una ley antimonopolio que lo paró. Pero ¿y si no? ¿Y si no? Me quedo atrás, no estoy avanzando en la digitalización, ¿no? Y eso sí sería una amenaza, ¿no? Entonces, las tecnologías han ido avanzando y cada vez más se han ido implementando, ¿no? Han ido metiéndose más y más tecnologías en el desarrollo de actividades logísticas, ¿no? Y claro, si tú tienes, por ejemplo, ¿no? un nivel de complejidad en el que sacas 20.000 unidades día, puedes estar con cierta tecnología. Si tú tienes una complejidad de que tienes que despachar 300.000 unidades día, y cuando hablamos de unidades, por ejemplo, una tienda por departamento, ¿no? que atiende a público consumidor, claro, no le entrega en cajas, le entrega en unidades, ¿no? Versus una empresa que es fabricante, que vende a mayoristas, o a intermediarios o a canales de distribución, entrega cajas. Por tanto, esto no responde al volumen, ¿no? A la cantidad, sino responde al número de transacciones que tienes que desarrollar. Entonces, para cada una de estas niveles de complejidad, hay soluciones que ya están implementadas, que ya se han implementado. En Latinoamérica ya hay bastante experiencia que ha venido dando. Como digo, hay gente que ha ido apostando por esto porque no quiere esperar para aprender. Ya tengo que ir aprendiendo, ¿no? Una de esas tecnologías en las que nosotros hemos trabajado bastante es, por ejemplo, estos robots goods to person, ¿no? Que son, por ejemplo, antes cuando tú tenías que preparar productos, ¿no? Preparar pedidos en un almacén, la persona iba recorriendo los almacenes e iba seleccionando los productos. Hoy tienes robots que van y te traen los productos, ¿no? Son estos robotitos como los que se ven acá, y que en cada una de estas estanterías hay distintos productos, entonces van y traen la estantería, como se ve acá, y se la traen a la posición donde está la persona, ¿no? Armando los productos que van a ser despachados, ¿no? ¿No? Como se ve acá también. ¿Ya? ¿Por qué se hace esto? Porque en un centro de distribución tú tenías que las personas pasaban el 70% de su tiempo recorriendo, caminando el almacén para buscar los productos. Ahora no, ahora la persona está permanentemente preparando los pedidos y son los robots los que hacen la caminata, ¿no? Más sobre lo mismo, ¿no? Entonces, a partir de esto, todo es cuestionable. Y vino el gran cambio y la disrupción que significó el coronavirus, ¿no? Hay este famoso chiste, ¿no? Oye, ¿quién aceleró la transformación digital en tu compañía? El coronavirus, ¿no? Eh, el mundo cambió, el avance, por ejemplo, de las entregas a domicilio, del delivery a casa, era lento, el e-commerce era mucho más lento, y hoy, ¿no? Se esperaba que sea de a poquitos, sin embargo, ¿no? Vino la pandemia, se trajo abajo muchos mercados y lo que se espera es que el crecimiento, ¿no? se quede, porque ya todo el mundo, ya mucha gente ha migrado
hacia el comercio electrónico. Mucha gente ya está haciendo, que tenía miedo de entrar en el comercio electrónico como consumidor, hoy lo está haciendo y las empresas se han obligado a tener soluciones de comercio electrónico, ¿no? Y eso se va a quedar. Una vez que pase el tema de pandemia, que ya estemos un poco más tranquilos, se va a quedar. El mundo no va a retroceder en ese aspecto, ¿no? Y la cosa es si las empresas están preparadas para manejar este nivel de complejidad y qué es lo que debemos desarrollar como compañías, ¿no? Los procesos logísticos en el nuevo normal tienen que manejarse con mucha incertidumbre. La pandemia ha sido un baldazo de agua fría, nos ha enseñado a que todo lo que nosotros creíamos que iba a ser más o menos constante, que yo podía hacer proyecciones de demanda, que no sé qué, viene cualquiera de estos eventos que son completamente disruptivos y la verdad es que todo lo que planeamos se viene abajo. Entonces, lo que tenemos que hacer es que nuestras cadenas de suministro se ajusten mejor a la incertidumbre y para eso yo tengo que mejorar mi nivel de respuesta, o sea, ser mucho más ágil en la manera como respondo, ¿no? Y para poder ser ágil, lo que tengo que buscar es variabilizar más mis costos logísticos, ¿ya? Y al variabilizar, para variabilizar yo tengo que aprender a trabajar con los recursos de otros. De esa manera mis costos están mucho más variabilizados. Pero ¿cómo logro, trabajando con recursos de otros, lograr brindar servicios de calidad, eficientes, ¿no? Eso genera muchos riesgos. Tengo que generar controles y esos controles los tengo que hacer a través de implementación de alta tecnología. A la hora que elijo, por ejemplo, implementar robots, implementar automatización, yo tengo que buscar que sean tecnologías que me permitan hacer pilotos, que me permitan trabajar con a pequeña escala y que después sean rápidamente escalables, ¿no? No me puedo mandar a hacer una enorme inversión de miles de millones, no miles, pero de millones de dólares, ¿no? De enormes cantidades de dinero y que después, oye, funciona o es reemplazada por otra tecnología. No, yo tengo que buscar tecnologías que me permitan flexibilidad y escalabilidad, ¿no? Y a esto, pues, ¿cuál es la característica de las... Hay varios estudios, ¿no?, que se han dado en épocas de crisis. ¿Cuáles son las compañías que han sobrevivido a las etapas de crisis, ¿no?, a lo que se llama la resiliencia, la capacidad de soportar golpes como los que estamos viviendo por la pandemia? Son las compañías que han logrado mayor agilidad, mayor flexibilidad, que se han adaptado mejor a las circunstancias. Y para eso lo que hay que desarrollar, insisto, es la capacidad de trabajar con recursos de otros. Y eso significa colaboración. Eso probablemente es la principal característica que tiene que desarrollar un logístico de aquí en adelante, la capacidad de generar entornos colaborativos, ¿no? Los activos se van a convertir en pasivos. Yo tengo que flexibilizar y los que me sobren los tengo que reconvertir, darles otro uso y usar activos que están disponibles en el mercado. Muchos activos van a quedar disponibles en el mercado, almacenes, inventarios, ¿no? Centros que ya no se van a hacer, ya no van a ser usados. Ustedes saben, muchas tiendas, por ejemplo, están convirtiéndose en dark stores, ¿no? Que son centros donde se hace la preparación de pedidos para delivery, ¿no? Lo que antes era una tienda, ¿no? Pero no dejar de lado la sustentabilidad, ¿no? Y que eso implica tener prácticas de eficiencias, hacer siempre el uso más eficiente de los recursos para tener el menor impacto sobre la naturaleza. Ahora, nosotros estábamos en Latinoamérica muy acostumbrados a operaciones muy intensivas donde teníamos mucha concentración de gente. Esto ya no va a ser posible. O sea, la pandemia ha venido a quedarse, a dejar prácticas de aquí al futuro. No es que vamos a volver a lo mismo, ¿no? Entonces ya no es posible, pues, operaciones tan intensas en mano de obra, ¿no? Eh, por confiabilidad, que se generan diferencias de inventario, por la rigidez laboral, ¿no? Por los riesgos de bioseguridad. La bioseguridad ha venido para quedarse y no tenemos que ir aprendiendo en el camino, ¿no? O sea, no tenemos por qué los logísticos convertirnos en expertos en bioseguridad. La bioseguridad
Tenemos que buscar quién sabe de esto y que nos ayude, ¿no? Porque tenemos que protegernos a nosotros mismos, tenemos que proteger a nuestros trabajadores y tenemos que proteger a nuestros clientes, ¿no? Y otro punto en que tenemos que aprender a trabajar todos es a través de la gig economy. También la gig economy no solo se da, pues, para lo más conocido ¿no? Estas compañías de delivery, ¿no? Que te contratan por transacción, ¿no? O los Uber, ¿no? Pero no es solo eso, o sea, cualquier formato de trabajo ya se está dando a través de gig economy y más con el teletrabajo. El teletrabajo está impulsando a la gig economy de manera muy rotunda, donde la gente está siendo contratada para pequeños proyectos. Trabaja en un proyecto, ya listo, trabaja en otro proyecto, listo, trabaja en tal cosa. Entonces, mucha economía independiente, mucha persona independiente empieza a trabajar como freelance desde sus casas, ¿no? Y hacia ahí va el mundo. El teletrabajo está impulsando que se dé esta forma de trabajar, ¿no? Tenemos que pensar ya que va a ser así, que nosotros vamos a ser un recurso variable. Los trabajadores también vamos a ser un recurso variable para las organizaciones en el futuro y tenemos que adaptarnos a eso, ¿no? Ahora, transformación digital. La verdad que hemos volado bastante tiempo, empezamos un poquito tarde, pero les robo 5 minutos más, ¿ya? Nada más que eso. Termino además porque tengo que entrar en otra reunión. Transformación digital. La palabra misma, ¿cómo llamamos? Transformación digital. Suena pues a un proceso kafkiano, como lo pongo ahí, ¿no? Ay, hay que convertirse, es algo transformarme. Cuando uno habla de transformarme suena algo doloroso, algo, ¿no? Duro de hacer, muy difícil de hacer, transformarse, ¿no? La verdad es que simplemente por el hecho de llamarlo así ya es un concepto equivocado, ¿no? Es un concepto que condiciona nuestro pensamiento, lo va a hacer algo que es difícil de lograr, ¿no? Y si vemos la cultura de las organizaciones, evidentemente es complicadísimo que hagan transformación digital. Desde mi punto de vista, no hay compañía que vaya a lograr con éxito, al menos en Latinoamérica, una transformación digital. ¿Por qué? Porque todavía son gobernadas, ¿no? Por gente probablemente como yo, que no somos nativos digitales, ¿no? Entonces, que no tenemos los conceptos de la digitalización como parte de nuestra formación básica. La hemos ido aprendiendo a lo largo del camino, pero no es parte de nosotros, ¿no? Entonces, para nosotros nos va a costar y somos nosotros los que estamos tomando esas decisiones. Y por el lado van a pasar volando como cohetes compañías que van a nacer como empresas digitales desde cero y van a pasar mucho más rápido mientras yo estoy buscando transformarme. Entonces, desde mi punto de vista, las compañías lo que tienen que hacer es refundar o fundar nuevas compañías que crezcan y se desarrollen solas en el mundo digital y que exploten, ¿no? Experimentando, desarrollando cosas nuevas, mientras que la otra compañía sigue su proceso y va a morir en el camino cuando la otra haya despegado, ¿no? Porque si no es ponerle una camisa de fuerza a esa transformación digital. Tratar de que una compañía se transforme es mucho más pesado que una compañía nazca de cero y crezca, ¿no? Ahora, difícil es pensar en esto, gestionar el hoy y gestionar el mañana. Por lo mismo que acabamos de decir, ¿no? Yo tengo que seguir haciendo que el negocio viva, ¿no? Por tanto, hay un libro que también les recomiendo que vean, ¿no? Y pensando también en el ejemplo de la pandemia, ¿no? Durante la pandemia, en la época de pandemia, nosotros tenemos que ser muy resilientes. Y ya les he explicado qué es lo que tenemos que hacer. Pero en adelante, yo tengo que reinventar mi negocio. ¿Cómo va a ser en el mundo post pandemia? Y esto necesita, la resiliencia necesita gente muy power, muy metida en la operación, sacando al día todo, optimizando, ¿no? Siendo flexible. Pero aquí necesito gente que sueñe, que explore, que pruebe, que arriesgue y que cometa errores y que esos errores no sean penados, pues, ¿no? Mientras que aquí sí. Entonces no puedo tener a la misma gente tratando de hacerlo las dos cosas a la vez. Es imposible, ¿no? La gente, el equipo que necesito para la época de pandemia y para sobrevivir a la pandemia es muy distinta a la gente que me tiene que construir el futuro. Y eso lo dice este libro que también les recomiendo, ¿no? De Treebox Solution, ¿no? Que lo recomiendo, que dice que yo no puedo
manejar el presente y manejar el futuro con el mismo equipo, con las mismas personas. Yo tengo que tener gente para hoy y tengo que tener gente para el futuro. Y claro, también tengo que darme cuenta qué parte de mi organización es la que tengo que dejar a un lado, que eliminar, que van a ser el ancla que no me va a permitir llegar al futuro, ¿no? En cuanto a activos, en cuanto a, ¿no? En cuanto a muchas cosas, ¿no? Que yo tengo que ir diciendo esto realmente fue lo que me dio éxito en el pasado, pero va a ser algo que me va a traer pesares en el futuro, ¿no? La realidad es distinta. ¿Qué tenemos que tener? Mente disruptiva. No negarnos a los cambios, avanzar lo más pronto posible en esto. Y pensar que quien en este momento no hay, oye, ya esta persona, bueno, cumple, bacán. No hay suma cero. No hay quien aporte cero. Lo que no está sumando, lo que no me está haciendo crecer, me está deteniendo. El teletrabajo ha venido para quedarse, pero el teletrabajo necesita personas que puedan trabajar sin supervisión, vale decir, con mucha autonomía, con mucha automatización, muy bien organizadas, con mente disruptiva, con visión sistémica y que sean agentes de cambio, ¿no? Lo que también permite el teletrabajo es que yo todo lo puedo medir ahora, ¿no? Yo puedo saber en cuántas reuniones ha participado, y lo sé, por ejemplo, en las compañías donde yo soy director, yo sé cuántas horas ha pasado una persona conectada a los sistemas de mi compañía, a cuántas horas de reuniones ha asistido, cuántos correos ha contestado, todo lo puedo medir, cuántas interacciones ha tenido con los sistemas, todo lo puedo medir. Entonces yo sé quién realmente me está aportando valor y quién no, ¿no? Antes la gente iba a las reuniones, se sentaba ahí, no hacía nada y pérdidas de tiempo total. Hoy, con este mundo que nos hemos visto, tú solo convocas a los que realmente sirven, tú solo llamas al que te sirve, ya no hay el teléfono malogrado, ya no hay las jerarquías. Este mundo del teletrabajo nos está haciendo mucho más eficientes y se está notando claramente quién aporta valor y quién no. No puedo saber todo, por ejemplo, no puedo conocer de la pandemia, ¿no? De cómo enfrentar la pandemia. Para eso tengo que recurrir a expertos, pero donde sí tengo que ser bueno es en temas de cadena de suministro, que ya no son cadenas de suministro, ya son como estas nubes, estas redes que he dibujado acá, ¿no? Entonces, en eso sí yo tengo que ser un experto y tengo que prepararme y tengo que ser el más conocedor, porque ahí sí mi deber es saber de eso, es conocer, ¿no? No puedo dejar de saber sobre esos temas, tengo que ser el más experto para aportarle valor a mi compañía, ¿no? El talento va a sobrar, lamentablemente, las economías se van a deprimir, se están deprimiendo, hay mucha gente buena disponible en el mercado, así que como decisores, los que tienen, no tengamos miedo en reemplazar a personas que no nos están aportando valor y como trabajadores démonos cuenta de eso, de que hay mucha gente buena en el mercado que estaría feliz de ocupar mi puesto, así que yo tengo que dar lo mejor de mí. Y finalmente, ustedes, nosotros todos como colaboradores de las organizaciones donde trabajamos, tenemos que ser conscientes de que el mundo está cambiando y está cambiando mucho más rápido de lo que pensamos. Que todo esto se viene y se viene y se viene. Y si la compañía donde estoy no está haciendo los cambios, no me conviene seguir ahí. Y les digo claramente lo que pasa, ¿no? Yo trabajo como consultor en muchas compañías que ya están implementando tecnologías disruptivas, que ya están implementando automatización, que ya están implementando robotización. Y claro, esas compañías, ¿qué buscan a la hora de que están buscando gente para que trabaje en sus compañías? Gente que haya trabajado con estas tecnologías, que se adapte a trabajar con estas tecnologías, que tenga experiencias previas trabajando con estas compañías. No grandes experiencias, porque nadie tiene gran experiencia en este mundo, pero por lo menos que tenga acercamiento, ¿no? Entonces, si yo estoy trabajando en una compañía que no ni mira los temas de digitalización, de robotización, ni los ve, a la hora de que el mercado laboral nos deje atrás, porque a esas compañías el mercado las va a sacar, las compañías que se innovan van a crecer,
y yo tenga que buscar recolocarme en el mercado, voy a estar out, porque no voy a tener ninguna experiencia de haber trabajado con este tipo de tecnologías. Voy a quedar completamente desfasado. Entonces, uno, como los caballeros del Titanic, ¿no? No tiene que hundirse con el barco, pues. No. ¿Hasta dónde llega nuestra responsabilidad? Yo tengo que impulsar los cambios en mi organización, que vaya hacia esto, pero si no se da, miremos, defendamos nuestra carrera y nuestras familias y busquemos dónde se están dando estos cambios para integrarnos y subirnos a la ola, ¿no? Y como dijeron estos caballeros del Titanic, para mí ha sido un privilegio haber tocado con ustedes esta noche. Muchas gracias. Aquí están mis datos de contacto y quedo abierto si es que da para una ronda de preguntas. Doctor Heinen, muchas gracias por por su participación, por todos sus aportes. Efectivamente, tenemos algunas preguntas, pero consideramos que usted, digamos, les ha dado respuesta con su intervención. Aunque hay una que nos parece clave y es ese empalme entre las personas de la organización con los procesos de automatización. ¿Cómo hacer un empalme sano de manera psicológica, sistemática, para que, digamos, eso no genere, digamos, traumas y conflictos tanto en las personas como en las organizaciones? Vamos a ser claros con eso, ¿ya? Vamos a ser claros con eso. O sea, lo que ocurre en muchas organizaciones que implementan tecnologías, ocurre que los trabajadores empiezan a boicotear la tecnología, ¿no? ¿No? Ocurre eso, o sea, ocurre gente que te boicotea el éxito porque saben que esto viene a reemplazarlos, ¿no? Entonces tenemos que tener planes claros para ese manejo, ¿no? En principio, como cualquier conjunto, yo tengo que las conductas humanas también forman una curva normal de probabilidades. Tú vas a tener en un extremo a los completamente detractores de la nueva tecnología y tú tienes en otro extremo a los que adaptan rápidamente la tecnología. Y en medio tienes a los que ni fu ni fa, que son la mayoría, ¿no? Entonces, la labor del líder es concientizar a ese grupo de medios. No vas a lograr que los detractores de la tecnología cambien. Tampoco necesitas convencer a los del extremo, los que son rápidos adaptadores. A quienes tienes que trabajar en convencer que esto es para bien es a los del medio, al grupo que te hace la masa. Y como todo grupo de personas, como todas las personas no son estáticas, pues las personas siempre piensan y aprenden, ¿no? El ser humano tiene esas características. Entonces, si yo no le lleno de cosas buenas en la cabeza al grupo, el detractor le va a llenar cosas a la cabeza al grupo. Entonces yo tengo que asumir ese liderazgo. Ese es el rol del líder, el cultivar el beneficio, ¿no?, que puede tener esa tecnología. ¿Por qué es un beneficio? ¿Por qué es un beneficio? ¿Ya? Porque el ser humano no está hecho para hacer trabajo repetitivo. No está hecho, o sea, si el trabajo de un ser humano puede ser reemplazado por una máquina, que lo haga la máquina. El ser humano está hecho para crear, para pensar, para desarrollar, ¿no? Hacia allá pero hay que desarrollar esas capacidades en las personas, ¿no? Perfecto, doctor Heinen, muchas gracias por su participación, por estos conceptos y estos aportes tan interesantes sobre una tendencia tan fuerte en la actualidad como es la automatización de operaciones y todo lo que tiene que ver con este gobierno de las personas. De nuevo, muchas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy y le deseamos muchos éxitos. Gracias a ustedes, hasta luego.